El golpe judicial a Euroclear. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es viernes 15 de mayo de 2026 y el Tribunal de Moscú falla a favor del Banco Central de Rusia. Ordenan recuperar 200 mil millones de euros de Euroclear. Moscú, 15 de mayo, RIA Novosti. La disputa entre el Banco Central BC de Rusia y el depositario europeo Euroclear por los activos rusos congelados, pues ha finalizado, amigos, en su primera instancia a favor del regulador ruso por decisión del Tribunal de Arbitraje de Moscú. Así lo informó un participante de la sesión a puerta cerrada. La demanda ha sido satisfecha en su totalidad. Se han recuperado 200 mil millones de euros, aproximadamente 18,2 billones de rublos, afirmó la fuente de la agencia. Esto ha creado una reacción en Euroclear. Los representantes del depositario europeo, Maxim Kulkov y Sergei Savaliev, declararon a la prensa que Euroclear considera injusto el proceso de esta demanda. Según sus palabras, el derecho de la compañía a un juicio imparcial fue claramente vulnerado. Y nosotros nos preguntamos, ¿y los derechos de los rusos también no fueron vulnerados cuando congelaron todo ese dinerillo que ahora lo están utilizando para financiar la guerra contra ellos? Pero bueno, entremos a la cronología del conflicto. 16 de enero. En esas fechas hicimos un video dedicado a eso también. El Tribunal de Arbitraje de Moscú comenzó a examinar la demanda del Banco Central contra Euroclear por un monto de 18,2 billones de rublos. Billones en castellano, no en English. Mismo día, a petición del Banco Central, el caso se declaró bajo secreto, puerta cerrada, debido a la presentación de materiales con información de acceso limitado. Específicamente el secreto bancario, ¿verdad? El 26 de febrero, el depositario belga presentó una queja formal contra la decisión de llevar el juicio en régimen cerrado. Contexto global. El pasado 12 de diciembre, la Unión Europea tomó la decisión de congelar de forma indefinida los activos rusos depositados en Europa. Una suma que asciende a los 210 mil millones de euros. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, señaló que los activos rusos permanecerán bloqueados hasta que finalice el conflicto ucraniano y se paguen las compensaciones a Ucrania. Ahora, amigos, esto es guerra simétrica en los tribunales. A ver, esto no es solo un papel legal, es una contraofensiva simétrica. Como podemos ver, la cifra es masiva. Estamos hablando de 200 mil millones de euros o 210 mil millones de euros. Aquí, como podemos ver ahora, Moscú no está pidiendo permiso. Está utilizando su propio sistema judicial para crear una base legal que permita eventualmente confiscar activos occidentales que aún permanecen en jurisdicción rusa como compensación. Si se recuerdan de esto, hablamos a finales de diciembre, cuando dijimos que Rusia iba a tomar medidas contra el sistema bancario europeo y que esto hacía temblar al sistema bancario europeo y al mismo Trump. Como podemos ver, Rusia nos hizo para atrás y siguió para adelante. Eso del secreto bancario. El hecho de que el BCR haya pedido cerrar las sesiones indica que se están moviendo flujos de datos y cuentas que Europa prefería mantener en la sombra. El factor de Antonio Costa. La postura de la Unión Europea es clara. Confiscación de facto bajo el eufemismo de congelación. Rusia hoy ha respondido con la misma moneda. ¿Y por qué se sorprenden? Un fallo judicial que declara que ese dinero debe ser devuelto o compensado. Y mejor si solamente es devuelto, porque si entramos a hablar de compensaciones,
Hablaba con ciertos amigos economistas y me decían que esto podía llegar al trillón de dólares en compensaciones. ¿Mm? Perdón, al billón, a billones de dólares en compensación. Ya estoy mezclando el inglés con el castellano. Mil disculpas. Así que cuando la diplomacia muere y el hierro habla en el frente, el dinero empieza a buscar sus propios ejércitos en los tribunales, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué es y a quién obliga esta resolución? Amigos, esta es una sentencia de un tribunal soberano ruso, el arbitraje de Moscú. Legalmente, obliga a Euroclear, una entidad privada con sede en Bélgica que custodia valores. Los obliga a devolver 200.000 millones de euros al Banco Central de Rusia. Aquí nos encontramos con el problema de ejecución. Euroclear, al estar en Bélgica, obedece a las leyes de la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea ha prohibido cualquier transferencia de estos fondos a Rusia. Por lo tanto, Euroclear no va a hacer un cheque o un pago o una transferencia y enviarlo a Moscú porque incurriría en un delito en su propia jurisdicción, ¿verdad? La verdadera función, la verdadera función de todo esto es el título legal. Acordaos de esto, el título legal para la represalia. Aquí es donde entra, podríamos decir, vuestra observación sobre la justificación. Amigos, en el derecho internacional financiero, para confiscar legalmente el dinero de otro, necesitas una base jurídica, ¿verdad? Rusia sabe que no puede obligar a Euroclear a pagar desde Bruselas, pero al emitir esta sentencia, el Estado ruso crea un título ejecutivo. Esto significa que dentro del territorio ruso, el Banco Central ahora tiene un papel legal que dice, Euroclear me debe 200.000 millones de euros. Y aquí es donde entramos a la toma de activos que flotan en Rusia. Como hemos señalado desde videos de diciembre del año pasado, el objetivo principal es la confiscación simétrica. Y empezamos con las cuentas tipo C. En Rusia existen miles de millones de euros pertenecientes a inversores europeos, bancos y empresas occidentales que están bloqueados en cuentas especiales denominadas tipo C. La jugada maestra. Con esta sentencia en la mano, el Banco Central de Rusia puede ahora cobrarse la deuda de Euroclear confiscando estos activos europeos que están dentro de sus fronteras. Ahora, ustedes me van a preguntar, pero esto es ilegal. Hay una justificación internacional. Sí. Ante el mundo, Moscú dirá, no estamos robando. Estamos ejecutando una sentencia judicial para recuperar el dinero que Euroclear nos debe y no nos paga. ¿Mm? ¿Por qué ahora? La Unión Europea ha empezado a dar pasos legales para utilizar los beneficios de los activos rusos congelados para comprar armas para Ucrania. La respuesta de Moscú con esta sentencia es un mensaje de destrucción mutua asegurada. Me refiero a en lo financiero, ¿no? Y es algo así como que si tocáis los beneficios de nuestros 200.000 millones de euros, nosotros usaremos esta sentencia para liquidar cada euro, cada fábrica, cada activo que vuestras empresas todavía tienen en suelo ruso. Amigos, estamos ante la creación de un marco legal para la mayor transferencia forzosa de activos de la historia moderna. No es un juicio para recuperar el dinero de Europa, es un juicio para quedarse legítimamente con el dinero europeo. ¿Ok? Ahora, esta es la pregunta del billón de rublos, ¿no? ¿Hay suficiente botín europeo en Rusia para cubrir esa deuda de 200.000 millones de euros? ¿Mm? La respuesta técnica es, estamos en un empate técnico de destrucción financiera mutua. Sí. Porque observemos los datos.
Las cifras que maneja el Kremlin y los analistas internacionales coinciden en que el volumen de activos occidentales en Rusia es masivo. Así que entremos a desglosar este inventario que Moscú tiene en el punto de mira para ejecutar esa sentencia. El tesoro de las cuentas tipo C. El primer lugar donde el Banco Central de Rusia, el BCR, podría o pondrá la mano en las cuentas y serán estas cuentas tipo C. ¿Qué hay ahí? Dividendos, cupones, cupones de bonos y pagos de intereses que pertenecen a inversores no residentes, rusos principalmente europeos. El volumen, aunque el dato es exacto, es secreto de Estado. Las estimaciones de este mayo de 2026 sugieren que el saldo acumulado en estas cuentas ya supera los 150.000 millones de euros. Es dinero líquido, ¿sí? Dinero líquido y atrapado en el sistema financiero ruso, listo para ser confiscado con un solo clic, con una sola presión del botón del BCR. Ahora, hablemos de los activos, ¿sí? Los activos de las empresas que no se fueron. A pesar de la retórica, la realidad es que el éxodo no fue total. Esto que nos pusieron en los medios occidentales, que todas las compañías extranjeras se fueron de Rusia. Miren, a inicios de 2026 se calculaba que todavía más del 50% de las grandes empresas europeas siguen operando en Rusia o mantienen sus infraestructuras allí. El valor de activos físicos, fábricas, maquinaria, edificios y participaciones accionarias de empresas de Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos, se estima que el valor de estas inversiones FDI que aún flotan en Rusia superan más de los 100.000 millones de euros. ¿Mm? Entremos a ejemplos estratégicos. Desde el sector farmacéutico alemán hasta la industria alimentaria francesa y el sector energético, como las participaciones que aún quedan en proyectos de gas y petróleo, muy importante, ¿verdad? Todo esto, todos estos activos, los rusos pueden tomar acción. La matemática del Kremlin. Si sumamos las cuentas tipo C, líquido financiero, ¿no? Y los activos físicos, participaciones, propiedad industrial, Rusia tiene bajo su control directo entre 250.000 a 300.000 millones de dólares de origen occidental. La conclusión táctica. Sí, la respuesta sí, sí hay suficiente. De hecho, el ministro Siluanov ha sido muy claro. Tenemos exactamente lo mismo para responder. Y hay una cuestión que no muchos hablan. Y yo diría, en lo personal, que esto es el as bajo la manga de los rusos. ¿Y saben qué es? La deuda externa. ¿Se han puesto ustedes a pensar en la deuda externa? No olvidemos que las empresas rusas también deben dinero en bancos europeos. Con esta sentencia, amigos, el Estado ruso puede autorizar a sus empresas a pagar sus deudas a bancos europeos no con dinero, sino con el reconocimiento de la deuda que Euroclear tiene con el BCR. Es decir, una compensación contable que dejaría en los bancos europeos con un agujero masivo en sus balances. Y esos tendrían que recurrir al Banco Central Europeo. Consecuentemente, el Banco Central Europeo tiene que recurrir a Euroclear y decir, tienes que tapar este hoyo. ¿Mm? Digo, solo digo, mi pensamiento maquiavélico. Como le decimos, ¿no? La picardía latina, ¿no? Ahora bien, observemos esto porque lo que estamos viendo es la disuasión nuclear financiera. Rusia no necesita que Euroclear le mande un centavo desde Bruselas, como podemos ver. Con esta sentencia del 15 de mayo de 2026, el BCR acaba de activar el permiso legal para vaciar las cuentas tipo C y nacionalizar las últimas joyas industriales europeas en suelo ruso. ¿Mm? Es una advertencia directa a la Unión Europea.
Si tocáis los beneficios de nuestros 200.000 millones para comprar armas, nosotros nos quedamos con vuestros 200.000 millones que tenemos aquí custodiados. ¿Mm? Es el fin del sistema financiero tal y como lo conocíamos, ¿no? Por lo menos hasta el día de ayer. Estamos entrando en la era del trueque forzoso y, increíble decirlo, pero sí, la confiscación soberana. Y amigos, la resolución es total en el puente de mando aquí de que hablan Keo. Y vamos a abordar esta pregunta que toca el alma del sistema ruso. ¿Estamos ante un divorcio real o ante otro capítulo de la saga Raco? Rusia always chicken out. Rusia se acobarda en el último momento, en otras palabras. Existe el taco, ¿no? Trump always chicken out. Ahora yo me he creado el Raco. Russian always chicken out. Y es que les digo una cosa, es la duda legítima que todo analista veterano tiene. Sin embargo, este 15 de mayo, el radar nos muestra que el terreno bajo los pies de los oligarcas ha cambiado drásticamente. El divorcio ya no es una opción ideológica, es una imposición física. Así que entremos a este análisis táctico sobre si la élite rusa está lista para el gran salto o si se va a arrugar por el peso de sus billeteras. Y establezcamos esta pregunta. ¿El fin del Graco o el último farol? El oligarca de 2026 ya no es el de los 90, amigos. Hay que diferenciar entre los oligarcas de la vieja guardia que querían vivir en Londres y navegar en la Riviera y la élite de los Siloviki y tecnócratas que hoy controlan el Kremlin. Ese factor confiscación, el mayor aliado del Kremlin para evitar el Raco, ha sido irónicamente Occidente, ¿sí? Occidente, al confiscar los yates, mansiones y cuentas en Suiza, Occidente le ha quitado a los oligarcas su moneda de cambio. Ya no tienen nada que proteger afuera. Como dijo Vladimir Putin en su momento, vais a cansaros de tragar polvo en los tribunales occidentales para recuperar vuestro dinero. ¿Sí? Esto ha pasado a ser la nacionalización de élites. Los que quedan en Rusia son los que han aceptado que su fortuna ahora depende exclusivamente de la supervivencia del Estado ruso. Si el Estado cae, ellos caen. ¿Recuerdan? Hablamos de esto recientemente. Hace una semana hablamos de esto. ¿Por qué es muy difícil implementar un golpe de Estado en Rusia? A pesar de que la situación está muy turbulenta. Así que el incentivo para traicionar al Kremlin ha cambiado de una paz con Europa. Ha desaparecido porque Europa ya les ha cerrado la puerta en la cara. ¿Sí? Arrogantemente y se jactaron, ¿no? ¿Se recuerdan todos estos videos que vimos en el 2022, 2023? Cómo se jactaban de quitarle los autos y estas piezas lujosas a los rusos, a los oligarcas rusos, y las presentaban en los medios, en los telediarios, en Facebook. Y bueno, risitas, jajaja, jejeje, estamos jodiendo a los rusos, qué alegría. Y aquí ahora nos encontramos con el taco financiero, la trampa de Raiffeisen y Unicredit. Poner atención, amigos, porque los bancos como el austriaco Raiffeisen o el italiano Unicredit están atrapados en un taco monumental. Rusia no ha permitido que estos bancos saquen sus beneficios de territorio ruso. Si el Estado ruso autoriza el pago de la deuda externa mediante compensación con Euroclear, el sistema bancario europeo sufriría un infarto. Imaginen al director de un banco en Milán recibiendo un documento de una empresa petrolera rusa que dice, no te pago mis 500 millones, cóbraselos a Euroclear, que nos debe 200.000 millones. Imagínense eso. Ay, 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 ay. Es un caos legal que Europa no puede procesar y que dejaría a los bancos occidentales con agujeros negros en sus balances que obligarían a rescates estatales masivos.
Y ustedes ya saben qué significa esto de rescates estatales masivos. ¿Quién paga los platos rotos? ¿Verdad? Chicken out, el punto de no retorno, el raco, ocurre cuando hay una vía de salida. Pero cuando la sentencia del Tribunal de Moscú ordena recuperar 200.000 millones de euros, se está cruzando el Rubicón, amigos. Si Rusia arruga ahora, el sistema legal interno ruso colapsaría y el Kremlin quedaría como un tigre de papel frente a su propia población y su ejército. Ya no hay vuelta para atrás. Desde el momento que esta resolución ha salido, todo va para adelante. Igual, hay que darle tiempo al tiempo. Por ahí me decían, Rodolfo, esto solamente es un plan ruso, vamos a ver si lo ejecutan. Pero en mi opinión, el start button ya ha sido presionado el día de hoy a través del Banco Central ruso. La élite tecnócrata, Nabiulina y Siluanov, han preparado la economía para este desenganche total. Rusia ha movido su comercio al yuan, a las rupías y al comercio físico de oro. El divorcio con el euro ya está ejecutado en un 80% en los libros contables. Conclusión, el divorcio, amigos, es por fuerza mayor. Más que una elección valiente, la élite rusa se ha visto empujada al abismo. No es que sean héroes dispuestos al sacrificio, es que ya no tienen a dónde huir. El raco era posible cuando podían negociar con Washington o Bruselas. Hoy, con órdenes de arresto internacionales y activos congelados, el único camino para la élite rusa es atrincherarse en la frontera. ¿Sí? Ahora, validemos este concepto. El divorcio entre Europa y Rusia ya no es una pelea de pareja, es una demolición controlada. La élite rusa ha entendido que su dinero en el extranjero es ceniza. Por eso, esta sentencia del 15 de mayo no es un farol para asustar, es la herramienta técnica para que los tecnócratas rusos ejecuten la solución final a la presencia del capital europeo en Rusia. ¿Van a arrugar? Yo personalmente lo veo difícil, cuando ya no tienen sus yates que salvar en Mónaco. Todavía hay unos cuantos eh, píos ahí en Aduma, en la élite rusa, que tienen sus contactos en Occidente, pero ya no son la mayoría, ya no tienen peso. Si lo tuvieran, esta resolución nunca hubiera salido al aire, nunca habría sido aprobada. Cuando yo vi esa cancelación o ese gaveteo de esta demanda en el Tribunal de Arbitraje, dije yo, la élite rusa está moviendo sus tentáculos. Esto no va a pasar porque están protegiendo sus assets en Europa, están protegiendo sus castillitos, sus familias en el extranjero. Pero hoy, esto es bomba, amigos. Esto es una gran sorpresa. Estamos ante el nacimiento de un sistema financiero paralelo donde las sentencias de Moscú valen tanto como el hierro en el frente. Así pues, amigos, de que la resolución es total. Y bueno, hay una cuestión de que no tenemos que olvidar. Ese famoso Board of Peace, la Junta de la Paz de Donald Trump. Sí, efectivamente, yo diría que esta es la pieza maestra del tablero en este mayo del 2026. No se me ha pasado por alto, es que estando ante todas estas maniobras de judo diplomático, muy fascinantes, ¿no? Muy fascinantes de esta década, entremos a desglosar lo que le llaman el boardo, como dicen algunos irónicamente en las redes, y el movimiento de Putin con los fondos confiscados. ¿Qué es el Board of Peace, la Junta de la Paz, establecida formalmente por Trump en enero de 2026 durante el Foro Económico Mundial de Davos? Esta junta es la entidad encargada de supervisar la reconstrucción masiva de Gaza tras el alto al fuego de octubre de 2025. El chairman, el manager, el rey, el propio Trump. El cálculo de hierro, Jared Kushner, Marco Rubio
y Steve Witkoff lideran la ejecución. La membresía para este grupo selecto, para ser miembro permanente con voz y voto en el destino de los fondos, Trump impuso una tarifa de entrada de $1.000 millones. ¿Mm? Y aquí es donde nos encontramos con la jugada maestra de Putin, el pago con dinero ajeno. Sí, aquí es donde entra nuestro apunte, amigos. El 22 de enero de 2026, durante una reunión del Consejo de Seguridad en Moscú, Putin lanzó el torpeo diplomático. Rusia aceptó unirse al Board of Peace de Trump y pagar $1.000 millones de membresía. Sí, pero hay una letra pequeña y genial. Putin ordenó que ese pago se realice utilizando los activos rusos congelados por la administración Biden. Es decir, Rusia le dijo a Trump, queremos ayudar a reconstruir Gaza y ser miembros de tu selecto club, así que coge $1.000 millones de los 300.000 que nos tienen confiscados y depositarlos a la cuenta de la Junta. Fantástico. Y aquí entra el dilema para la Casa Blanca. Y miremos a la ironía táctica. Y es que pongan atención, si Trump acepta el dinero, está reconociendo que puede disponer de los fondos rusos para fines que no son compensaciones a Ucrania, rompiendo la narrativa europea. Si lo acepta, Putin se sienta en la mesa de reconstrucción de Oriente Medio pagando con dinero que técnicamente ya no podía usar. Si Trump lo rechaza, queda como el líder que prefiere mantener el dinero bloqueado antes que reconstruir Gaza. Y pues bueno, no hay que olvidarlos también de la Riviera Master Plan. Acordaos de que este board no solo busca la paz, sino la transformación total. El plan Kushner y Gabay habla de convertir a Gaza en la Riviera del Mediterráneo, con 200 hosteles, rascacielos y una economía de alta tecnología. Putin quiere estar ahí y quiere que Occidente pague su entrada con su propio dinero secuestrado. Así que amigos, que el dinero confiscado está pasando de ser un botín de guerra a ser la cuota de una entrada. Y es que ponemos atención, cuando se le pregunta a Donald Trump en el Air Force One si él va a aceptar esos $1.000 millones de Vladimir Putin, ¿cuál fue la respuesta de Donald Trump? Él puede hacer lo que quiera, es su dinero. ¿Se dan cuenta? Él ha dicho, eso es dinero ruso. Algo que ha dejado temblando a la Unión Europea. Y aquí, amigos, nos encontramos con el santo grial de la diplomacia de este mayo. La respuesta de Trump a la proposición de Putin es un ejercicio de equilibrio en el abismo. Sí. El sí, pero de Trump. La aceptación en principio. Como les dije, acordaos que Trump, fiel a su estilo de negociador, ya lanzó el primer torpedo el pasado 22 de enero de 2026 desde Air Force One, cuando se le preguntó sobre la oferta de Putin de usar $1.000 millones de los fondos confiscados para la membresía permanente del Board of Peace, de la Junta de la Paz. Su respuesta bajo el mundo, pues, ha dejado el mundo en shock, yo diría. Sí, va a usar su dinero. Me parece perfecto. Es el dinero de Putin. ¿Se dan cuenta? Con esta frase, Trump aceptó en principio la lógica de Putin. Al llamar los activos congelados dinero de Putin, Trump ha roto con la postura de la administración anterior y de la Unión Europea, que consideran que esos fondos son solamente para reparaciones para Ucrania, ¿m? Y que ya no le pertenecen a Rusia. El estado de la negociación. Poner atención a la letra pequeña, amigos. Aunque Trump ha dado luz verde al concepto, la aceptación formal y el desembolso están en el limbo técnico legal por tres razones. El bloqueo de la Unión Europea.
Bruselas está aterrorizada. Si Trump permite que Rusia use esos fondos para el Club de Paz en Gaza, se crea un precedente legal donde el resto de los 300.000 millones también volverían a control ruso y para cualquier tipo de uso que ellos le quieran utilizar. ¿Mm? Dígase, de hecho, pago de deuda externa, ¿verdad? La moneda de cambio, la moneda de cambio de Ucrania. Trump está usando la membresía de Rusia en el Board of Peace como una palanca. El mensaje sutil a Moscú es, te dejo entrar al club y usar tus fondos para Gaza, pero primero cerremos el trato final en Ucrania. Y no hay que olvidar el silencio en Pekín. Como vimos en el reporte de Reuters del día de ayer, 14 de mayo, Rusia no fue mencionada para nada en el resumen oficial de la cumbre de Xi Jinping. Esto sugiere que el trato del Board of Peace es una vía rápida que Trump prefiere manejar de forma bilateral con Putin, fuera de los focos de la prensa internacional y de las quejas de los demócratas, ¿verdad? ¿No creen ustedes esto? Ahora, el movimiento de hoy, el torpeo de Euroclear. Miremos esta sincronía. Hoy, 15 de mayo, el Tribunal de Moscú ordena a Euroclear pagar 200.000 millones de euros. Esto es Putin diciendo, Trump, ya aceptaste el trato en principio, pero el tiempo se agota. O firmamos la membresía del board con mis fondos confiscados, o yo ejecuto esta sentencia y me quedo con todo el dinero europeo en Rusia. Digo, solo digo. ¿Ha aceptado Trump? Sí, Trump ha aceptado, sí. Verbal y políticamente ha aceptado la legitimidad de la propuesta. Sin embargo, el contrato final no se ha firmado porque el as que Trump guarda bajo la manga para forzar a Putin a sentarse en la mesa de negociación de Ucrania de este verano es esto. Trump se ocupó mucho con el estrecho de Hormuz. Se le olvidó que tenía cuestiones pendientes, que tenía que actuar de inmediato, ipso facto, que no esperan. Quizás pensó que este proyecto ruso se iba a quedar engavetado en el tribunal de arbitraje. Hoy tenemos esta sorpresa. Así pues que la Junta de la Paz no es solo para Gaza. Es la lavandería legal que Trump y Putin han diseñado para normalizar las finanzas rusas sin que parezca una rendición ante el Kremlin, ¿verdad? Y la pregunta de fondo, la joya de la corona del análisis de geopolítico del día de hoy, yo diría que es una pregunta brillante porque toca la fibra de la esquizofrenia estratégica del Kremlin. Por un lado, Putin lanza un torpedo judicial de 200.000 millones de euros contra Euroclear, ¿verdad? Podríamos llamarle esto un portazo financiero en toda regla. Y por otro, deja la puerta abierta para tomar el té con Bruselas, ¿verdad? ¿Por qué este doble juego, amigos? ¿Es indecisión o es una trampa de ajedrez? Abro el debate y les voy a dar mi opinión. Aquí entremos a este desglose táctico que he preparado para ustedes. ¿Por qué Putin no cierra la puerta del todo? Primero, judo diplomático. El caso del Board of Peace, el caso de la Junta de la Paz. Como mencionamos perfectamente con la Junta de Paz de Trump, y yo diría que es un ejemplo esencial de esta técnica, la táctica. Putin dice, quiero unirme al club de paz de Trump, pero pagadme la entrada con los 1.000 millones que me habéis robado, ¿verdad? El objetivo no es entrar al club por amor a la paz en Gaza, es obligar a Trump y a los europeos a reconocer legalmente que ese dinero es ruso. Si aceptan el pago, aceptan la propiedad. Putin usa la diplomacia para lavar legalmente los fondos confiscados. Número dos, dividir a la élite europea. Políticos contra empresarios. Cuando Putin dice que la puerta está abierta, como lo dijo el 8 de mayo,
No le está hablando a Antonio Costa, ni a Kaja Kallas, ni a Van der Bruggen, ni a Merz. Le está hablando a los gerentes, o como le dicen en inglés, CEOs de Siemens, Renault, Raiffeisen y Unicredit. El mensaje: yo estoy listo para negociar, pero vuestros políticos son los que nos están haciendo perder 200.000 millones. A ustedes. La consecuencia: pues yo diría que al mantener la puerta abierta, Putin fomenta la guerra civil interna en las élites europeas. Los empresarios desesperados por recuperar sus activos o volver al mercado ruso, que presionen a sus gobiernos para que hagan el primer movimiento. Es la técnica de, podríamos decirle, aislamiento selectivo, ¿no? Y la trampa de la iniciativa. Lo que dijo en el Kremlin el pasado 8 de mayo en esta entrevista: estamos listos, pero no seremos nosotros quienes iniciemos el contacto. ¿Mm? Putin sabe que en política el que pide pierde. Al decir que la puerta está abierta, pero que ellos deben llamar, se posiciona como el adulto en la habitación que espera que el niño, Europa, se canse de hacer su berrinche. Es una posición de fuerza moral y psicológica, ¿no? Ahora, ¿esto es portazo o reconfiguración? No es tanto un portazo a Europa como región, sino un portazo al modelo actual de relación. Putin ya no quiere ser el socio menor de Europa. Su puerta está abierta. Es para una Europa que acepte el nuevo orden multipolar. Si Europa quiere gas, tecnología o seguridad, inclusive, o seguridad, tendrá que cruzar esa puerta bajo las condiciones de Moscú. Y probablemente bajo la mediación, aunque se rían, de la administración de Trump. Acordaos que hace poco, en este mismo discurso, él ha dicho que Rusia está peleando contra la élite europea, no contra el pueblo europeo. Que la guerra que se tiene ahorita es la guerra que controla la élite europea. Por eso dice él, la puerta está abierta. Está abierta para Siemens, Raiffeisen, Unicredit, Bosch, Mercedes, pero no contra los monstruos de la élite globalista, ¿verdad? Así que, como muchos piensan, esto podría ser un doble discurso, ¿no? Ese preludio del arrugue, erraco, por el peso de los oligarcas. Pero en este 2026 los oligarcas ya no tienen yates, amigos, ya en Londres para proteger. Esa puerta abierta no es una salida de emergencia para huir, es una escotilla de abordaje. Putin no quiere volver a la vieja Europa, quiere que la nueva Europa venga a él para salvar sus propios balances bancarios después del desastre de Euroclear. ¿Y habéis detectado una fisura crítica en el blindaje de la Unión Europea? Con este reporte del 8 de mayo de Ukrainska Pravda, de 8 de mayo de 2026, el humo que confirma que el incendio en la tesorería de Bruselas ya es incontrolable. Pongan atención a esto porque esto conecta perfectamente con el golpe a Euroclear, lo que venimos analizando. Mientras Moscú prepara el mazo judicial, los países de la Unión Europea están empezando a pasarse facturas que nadie puede pagar. Ese motín de las facturas, 43.000 millones en el limbo. A ver, vigilad amigos, porque la fachada de la unidad en Bruselas se está agrietando por el peso del metal. No es solo que los arsenales estén vacíos, es que las carteras de los Estados miembros han tocado fondo y la Comisión Europea no tiene con qué responder. La matemática del desastre, 43 contra 6.6. Sí, 43.000 millones de euros contra 6.600 millones de euros. Amigos, las cifras no mienten y aquí la aritmética es devastadora.
Los Estados miembros de la Unión Europea han enviado solicitudes de reembolso por un total de 43.000 millones de euros en concepto de armas y equipos transferidos a Kiev. La realidad, el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, por sus iniciales EPF, tiene actualmente bloqueados 6.600 millones por el veto de Hungría. El gap táctico. Incluso si Víctor Orbán levantara el veto mañana mismo, la Unión Europea seguiría teniendo un agujero de casi 36.000 millones de euros sin cubrir. Los países enviaron sus tanques y misiles con la promesa de recuperar el dinero y ahora se encuentran con un vale por que no vale nada. El factor Orbán, el freno interno, la jugada de Budapest. Hungría no solo bloquea el dinero. El gobierno de Orbán ha elevado la apuesta llevando a la Unión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El motivo, se oponen frontalmente a que los beneficios de los activos rusos congelados se utilicen para alimentar este fondo. La trampa. Mientras el tribunal delibera, el flujo de dinero está seco. Los ministros de defensa de países como Polonia, los Bálticos o Alemania están viendo cómo sus presupuestos nacionales se desangran sin el retorno prometido de Bruselas. Y esto nos lleva a la conexión estratégica. Este contraataque de Moscú. Aquí, amigos, es donde todo encaja. Bruselas dice, usaremos el dinero ruso para pagar esos 43.000 millones de euros. Moscú responde, hoy, 15 de mayo. Si tocáis un solo euro de Euroclear, ejecutamos la sentencia de 200.000 millones y confiscamos todas las empresas europeas en Rusia. Y no solo eso, no hay que olvidar la deuda externa. Es un jaque mate financiero. Si la Unión Europea utiliza los fondos rusos para calmar el malestar interno en sus países miembros, Rusia tiene la base legal para nacionalizar activos europeos que valen 3 veces más. Así que, solidaridad o supervivencia. Amigos, el malestar ya es una rebelión silenciosa, ¿no? Los funcionarios de la Unión Europea están buscando mecanismos alternativos desesperadamente. Pero en economía, los milagros no existen. O Europa imprime dinero disparando la inflación o admite que no puede pagar sus propios ejércitos por lo que ya hayan entregado. Irónico, ¿no? Pero cierto. Y con esto, amigos, terminamos este extenso análisis de este golpe económico financiero, esta bomba, como lo dijo Putin. Hay muchas cosas que están saliendo a relucir y veo que todos los medios occidentales todavía están interpretando las palabras de Putin al decir de que ya se ve el comienzo del final del conflicto. Todo esto entra en juego. Absolutamente todo esto entra en juego. Este ataque masivo de drones, los 1623, el ataque directo a Yermak, eh, la resolución de esta corte de arbitraje ruso, todo esto entra en juego. Y la nueva ofensiva primavera-verano que se acerca, que aparentemente va a ser una monstruosidad. Amigos, no me queda otra de decirles que estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Muy buenas a todos.